Buenos días, estamos con el narrador Roberto Reyes Tarazona, ya conocido escritor peruano, con varios libros publicados, entre novelas, cuentos y algunos estudios y antologías. Como se recuerda, Roberto Reyes Tarazona perteneció en algún momento al grupo Narración, ¿no?, de hace algunas décadas, y siempre nos ha ido entregando paulatinamente sus publicaciones. Ya son más de 2 décadas, o casi 2 décadas, que entregaste, Roberto, una novela en el año 1998, y luego de ello han aparecido libros de cuentos y algunos estudios y ese tipo de trabajos. ¿Qué pasó con la novela? Yo recuerdo haber leído Los años verdes de Villar y tu siguiente novela, El vuelo de la arpía, si no me equivoco. ¿Qué ocurre contigo y con la novela? ¿Hay un divorcio? ¿Te has dedicado específicamente al cuento por alguna razón? ¿O cómo es que ocurre este proceso? Bueno, una aclaración. La novela de Los verdes años de Villar es del año 86 y la de El vuelo de la arpía es del año 98. Claro. No, lo que ocurre es que por esos años, fines de los 90, asumo un cargo lamentablemente muy absorbente en la universidad y digamos, dejo un poco en suspenso la creación y bueno, saco antologías y algunos trabajos que son de crítica, que todavía no los he juntado en libro. Pero hace unos 3 años hice un alto justamente por lo que tú dices y me dije, pero ¿a dónde voy? Pues no, estoy haciendo libros de crítica, antologías y bueno, ¿dónde está la creación? Entonces paré todo lo que tenía de ese tipo y el resultado es el libro, el de las fábulas, que publiqué el año pasado, este libro, y tengo una novela terminada. ¿Tienes una novela? Sí, tengo una novela terminada que espero poder publicarla, bueno, ya no a fin de año, es un poco difícil el próximo año. Y que es una novela que estuve avanzando, digamos, hace muchos años, se la había dejado y bueno, está terminada ahora, ¿no? Incluso estoy pensando hacer en una secuencia, porque originalmente la novela era quizás demasiado amplia, porque la novela actual tiene cerca de 300 páginas y tenía otras 200, entonces decía, eso va a ser una tremenda cosa. Entonces decidí quedarme con algunas historias, terminar esta primera novela y después espero que puedas culminar la otra, ¿no? Claro. Que están relacionadas. Está ambientada en el año 32, en la época de Sánchez Cerro. Y la novela que tengo es una novela terminada, ¿no? Que trata sobre la historia que cuenta un político que es enviado al Madre de Dios junto con otros 29 apristas y comunistas, como se llamaba como se decía en esa época, confinado a Madre de Dios, que era el fin del mundo entonces, el año 32, y que ocurre una serie de historias, ¿no?, entre ellos, incluso conflictos, por supuesto, entre apristas y comunistas, ¿no? Bueno, después casi todos terminan escapándose a Brasil, a Bolivia, en fin, y ocurren una serie de historias, ¿no? Ese digamos, es un hecho real, histórico, y yo grabé a este señor, ya fallecido por supuesto, hace muchos años, sus historias. Era un señor muy simpático, digamos, muy ameno, curiosamente un político que hablaba poco, digamos, de cuestiones políticas en términos, digamos, ideológicos, y contaba historias. Entonces esas historias yo se las grabé y fueron el inicio de esta novela, ¿no? Y claro, después del testimonio, que yo lo veía un poco cojo en algunas cosas, decidí hacer ficción. Entonces he tomado ese hecho y ha salido esta novela, que transcurre en un año, termina con la muerte de Sánchez Cerro, ese año donde ocurren todas estas cosas. Y la novela que estoy avanzando, que confluía esta, también va a girar en torno a este año, o en torno a la muerte de Sánchez Cerro, ¿no?, y el surgimiento de grupos
fascistas, luchas con los apristas, los comunistas, en fin, es un poco novela histórica y de época, ¿no? La reconstrucción. Bueno, hemos empezado un poco por el final, ¿no? Por lo que se viene. Por lo que se viene. Sí. De todas maneras, a mí, en ese sentido, me gustaría continuar esta conversación con tus principios. Tu primer libro de cuentos, Infierno a plazos, de 1978, si no me equivoco, creo que viene precedido por o al mismo tiempo, quizás, ocurre con el momento en que te integras al grupo Narración, ¿no? Me parece que va casi por el mismo tiempo. Tú tienes formación en sociología en San Marcos, o sea, ves el mundo un poco desde esa óptica, muy realista, y seguramente el grupo Narración también alimentó un poco esta manera de ver el mundo. ¿Es así? ¿Cómo es que el grupo Narración influye en tu trabajo? Cuéntame un poco el proceso tuyo en el grupo. Bueno, estudiar sociología en los años 60, que es fines de los años 60, que cuando comienzo a hacer mis primeros intentos de escritura, era hacerlo de manera aislada, porque en esa época, muchísimo más que ahora, sociólogos eran sociólogos y no había con quién conversar. Entonces, la época que he estado, digamos, trabajando, era, digamos, de manera aislada, ¿no? Aislada en el sentido de que no tenía contacto con la gente de literatura. En el año 73 me presento a un concurso de cuentos, el Licey, y gano ese concurso con un conjunto de cuentos que tenía, y uno de los jurados era Osvaldo Reynoso, y Toshi Arakaki era el otro, no creo quién era el tercero. Entonces yo, para entonces, por razones de trabajo, estaba fuera de Lima, y me entero que cuando se dio el premio, Osvaldo preguntó, como no me presenté, dijo, ¿quién es este Roberto Reyes? Pues no me conocía a nadie, por supuesto. Y nadie puede dar razón de mí, ¿no? Y entonces, dígale que yo quiero conocerlo. Entonces, lo fui a buscar, no lo encontré, pero al poco tiempo, estamos hablando de diciembre de 73, Vilma Aguilar me contacta y tengo una entrevista con Miguel Gutiérrez, extensa, conversamos, y bueno, yo tenía pues la formación de sociólogo, en esa época pues era afín a los planteamientos, digamos, de la revista, me invitó a participar y esa misma semana ingreso a Narración, 74. Ahí publican uno de mis cuentos del conjunto que había ganado. También me invitan a hacer una crítica y entonces me incorporo a Narración. Ahora, mi intención, digamos, de entrar a este grupo, a diferencia de otros, no era tanto ideológico, porque yo en sociología ya había tenido bastantes lecturas de ese tipo. Yo quería integrarme con un grupo, digamos, de gente de literatura. Y entonces, claro, ahí aprendí mucho de las discusiones, de la manera de ver las cosas en términos de literatura, ¿no? Hace poco, a propósito de un homenaje a Gregorio Martínez, hacía recuento de que lo que más me impresionaban eran las discusiones que habían, discusiones en buenos términos, ¿no? Quienes monopolizaban la conversación eran Miguel, Osvaldo y Gregorio, o sea, el resto escuchábamos, ¿no? O por lo menos yo escuchaba y intervenía poco, muy poco. Y eran pues unas conversaciones increíbles, ¿no? Porque Osvaldo pues es muy imaginativo, Gregorio ni que se diga, Miguel tenía lo suyo, y entonces ahí, digamos, era todo antes de las sesiones de trabajo, antes de las crónicas, eran estas discusiones, ¿no? Sobre autores diversos. Entonces eso digamos, es lo que alimentó digamos, mi trabajo de creación. Sobre todo. Sobre todo, o sea, para mí, como digo, ideológicamente me decía cosas muy afines, muy cercanas. Yo había leído, bueno, en esa época la sociología pues tenía curso de marxismo, pues había leído pues, muchas cosas, ¿no? Entonces lo que me podía decir por ahí no me llamaba mucho la atención, ¿no? Para mí eran naturales, podríamos decir. A diferencia de quienes habían estudiado solo literatura y entonces toda la cuestión ideológica era un poco nueva. En caso para mí era al revés. Eso era básicamente, ¿no? Y el trabajo de las crónicas
que en algún momento he dicho que es un trabajo muy utópico, ¿no? Porque en pleno siglo XX se quería hacer creación colectiva. Creación colectiva, pues lo único que recuerdo era en la Edad Media, ¿no? Porque, pero a partir de la Revolución Industrial el creador es individual. Pero entonces ahí en las crónicas se practicó, se llevó a cabo y fue una experiencia única de hacer este tipo de creación, es decir, sobre un documento que se había recogido, pues se discutía y, digamos, había discusiones sobre un adjetivo, sobre una frase, qué sé yo, sobre hechos reales que se habían tomado, ¿no? Pero ¿qué tan colectiva era? ¿Alguien redactaba en principio? No, había unas comisiones, pues entonces alguien estaba encargado de hacer el documento de base. A partir de ese documento de base ya se entraba a discusión y se eliminaban, o sea, era la parte de corrección. ¿Y la discusión era desde el punto de vista de creación y también ideológico? ¿O se procuraba que no hubiera una cuestión ideológica, porque no, eso se había discutido antes? O sea, para poder escoger un tema tenía que haberse discutido qué cosa era conveniente y qué no era conveniente, o qué era prioritario, o qué no era prioritario. Ahora, yo no estuve en la primera crónica. En la segunda, cuando yo entraba, ya estaba armada la crónica, ¿no? No he participado. Hubo después otra sobre el magisterio, pero repito, la cuestión de qué era conveniente o qué no era conveniente se hacía antes. Una vez que se hacía el documento, uno hacía, digamos, buscaba la información, digamos, documental, otro hacía entrevistas, en fin, qué sé yo, y esos documentos se ponían, ante todo se leían, y ahí entraba, digamos, un poco, ¿no? Si sonaba bien, si estaba bien escogidos ciertos términos y el sentido que se estaba dando, en fin. O sea, era el aspecto literario, ¿no?, que se debatía. No se debatía el documento en su redacción, ¿no?, sino era una base. ¿Y cuán importante era para la narración la respuesta del lector, del público en ese tiempo, de la gente a quienes llegaban estas crónicas? ¿Les interesaba realmente? ¿También se debatía esta respuesta? Porque yo me imagino que había de todo tipo. Claro, lo que hay es, a ver, dos planos. Un nivel de confrontación con lo que se llamaba la literatura oficial o los críticos oficiales, y había debates, ¿no? Que en el número 2 de narración pues se presentó, ¿no?, un documento, digamos, de confrontación con un grupo que había hecho un evento sobre literatura peruana. Entonces eso era un plano. El otro plano era el tratar de difundir la producción de narración cada vez de manera más amplia. Y de hecho, el tercer número, y lo que se pensaba hacer después, era, hasta donde era posible, que también eso no fue, digamos, algo muy fácil de conseguir, hacer prensa popular. Y prensa popular implica difusión, digamos, de medios, con medios también que fueran muy baratos. Por eso que también el tercer número de narración es en papel, todo, no hay tapa, ¿no? Porque se pensaba eso, era difundir en los sindicatos, en la mayor cantidad de instituciones, digamos, populares, y para eso se requería, digamos, un material que fuera, pues, accesible, manejable, que a la larga eso ha conspirado contra la permanencia de documentos. Para encontrar ejemplares es difícil porque se han deteriorado mucho, ¿no? Y el siguiente paso, cuando ya he entrado yo, o sea, no porque entrara yo, sino porque esa era la política, era la creación de un sello editorial. Y ese sello editorial, obviamente, tenía como sentido, pues, difundir la producción del grupo. Ahora, había que diferenciar ahí dos cosas, ¿no? Una era la producción de narración y otra cosa era la producción individual, ¿no? La producción individual, cada uno se manejaba, digamos, a su criterio, ¿no? Gregorio, uno publicaba con Villa Batres, en fin, qué sé yo. Pero la creación, que fue a fines de los años 70, del sello editorial, finalmente sacó un par de libros de cuentos, ¿no?, de Lebrando y de Zavala, 2 crónicas,
y había la intención de sacar libros de crítica, ¿no? Miguel tenía el compromiso de sacar un libro de crítica que se llamaba Los dos caminos de la literatura peruana, que era un trabajo muy ambicioso, que estaba trabajando él en eso, y yo que iba a hacer también algo desde el punto de vista de la sociología y la literatura sobre la narrativa peruana. Eso no salió porque, bueno, el grupo se disolvió por diversas razones, ¿no? Sobre todo de viaje, ¿no? Pablo viajó a China, en fin, ya el grupo ya no continuó, Gregorio Martínez se fue a Francia, en fin, diversas razones y ya el grupo se disolvió. Pero esa era la idea, o sea, avanzar hacia una difusión mayor de los productos del grupo, ¿no? Y recogiendo también, por supuesto, las cosas que eran cercanas a la posición de narración. Esa era la idea que quedó pues a medio camino, lamentablemente. Bien, volviendo a tu trabajo personal. La Torre y las Aves del año 2002 trae una suerte de estructura interesante. Separas o reúnes los cuentos en tres grupos. Los cuentos de barrio, de ciudad y de país. Tu otra formación es la de urbanista o estudios de planificación urbano que desarrollas desde la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuánto de esto te ha ayudado o te dio quizá una idea de hacer esta suerte de reunión de barrio, ciudad? Yo cuando conversaba con Osvaldo Reynoso me contaba que para escribir En octubre no hay milagros se ayudó también de un libro de un urbanista argentino, si no me equivoco, o español, ahorita se me escapa en la memoria. ¿En tu caso fue similar? ¿Cómo es que ocurre esto? No, a ver, yo he tenido siempre la pretensión de hacer libros de cuentos, lo cual me dicen que es poco usual. Los libros se escriben y después se reúnen y salen. Claro. Pero mis libros todos de cuentos han tenido la idea de una estructura, de una organización. Pero antes de eso, me preguntaste en cierto momento si la novela era algo que a mí no me, digamos, yo había cancelado y prefería el cuento. Uh-huh. Y es una situación paradójica, podríamos decir, porque si yo entré a la literatura fue para escribir novela. Uh-huh. Yo no pensé nunca hacer cuentos, o sea, yo no tengo formación de literatura y entonces actuaba por motivaciones personales. Y mi idea era escribir un libro, una novela sobre la etapa de mi adolescencia, bueno, que pasé pues en Villares, en fin, en el mundo popular y que me dio muchas historias, conocía muchas historias, había tenido experiencias también muy diversas y entonces eso era lo que yo quería hacer. Me pongo a leer, por supuesto, mucho, leía pues un poco de todo y en cierto momento dije ya es el momento de hacerlo. Una de esas paralizaciones de San Marcos, no había clases y entonces me fui a la biblioteca y dije acá me pongo a escribir y saco la novela. A los 2 días se me acabó las palabras, se me acabó el papel, había escrito a las justas 2 páginas y ya no sabía qué hacer. Me di cuenta que no sabía escribir pues literatura. Entonces dije, tengo que aprender. Y la idea mía, equivocada, porque yo creo que no es así, dije, bueno, para aprender a hacer novela tengo que ser más modesto y empezar cosas más pequeñas, cuentos. Entonces ese fue mi inicio del cuento. Ahora, el tema del VR y del mundo popular lo dejé a un lado y los cuentos que escribí, que son 12 en este primer libro, eran una visión de la ciudad, todos, ¿no? En diversos estratos sociales, grupos y un poco... Fue una mezcla de cosas, ¿no? ¿Te refieres a Infierno Plaza? Infierno Plaza, claro. Entonces hay personajes de oficina, hay, digamos, también de callejones, en fin, qué sé yo, diversas... Ese fue mi primer libro. El segundo libro de cuentos es un libro que tomo, sí, las historias de barrio en El Corral Ajeno, pero esas historias de barrio, o sea, muy cercanas pues a lo de Giga, ¿no? Que era este mundo popular de la música, del licor, en fin, qué sé yo, de esas cosas, y de personajes de este tipo.
Para entonces, estamos hablando del año 92, y yo había por trabajo en urbanismo, que te dije, no había empezado en Lima, sino en provincias. Entonces, primero, mi primer trabajo fue en el censo y me mandaron, estuve durante un año yendo a Puno, a Cusco, a Huancayo, o sea, fue mi conocimiento del país. Ajá. Cuando entré a trabajar en el Ministerio de Vivienda, el desarrollo urbano, en estos estudios, eran estudios de provincias, no eran estudios de Lima. Entonces ahí fue pues Arequipa, fue Tumbes, en fin, qué sé yo. Entonces, en estos viajes fui conociendo el país y, en fin. Entonces, en este segundo libro de cuentos incorporo algo que a mí me parecía pues en esa época poco original, era devolver la historia de los migrantes, ¿no? El migrante de los años 50, tipo con Grimes, es el que viene de la sierra, el medio andino, en Lima, y tiene un aprendizaje muy doloroso de la vida en la ciudad, con los abusos y, en fin, los códigos que no los maneja, etc. Entonces se me ocurrió, ¿qué pasa con un criollo de barrio que se va a la sierra o que se va a otros sitios del país? Y entonces ahí la mitad del libro es un poco eso, ¿no? Es Y decir, eso es lo que me encuentras. ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Y entonces ocurre pues que el criollo, que es muy vivo, se las sabe todas, no le funcionan pues sus recursos, y entonces choca y hay una situación ya muy dura, en fin. Entonces ahí hay historias que tienen de ese carácter. Entonces, pero básicamente gira en torno a muchachos de barrio, ¿no? Pero esa es la intención. Esa era la intención, ¿no? Entonces, una primera parte en Lima y otra parte, digamos, del criollo en Lima. Ese es el segundo libro. El tercero se incorpora dentro de La Torre de las Aves, que es un libro que gira en torno a animales, ¿no? Todos los cuentos tienen algo que ver de manera realista o figurativa con animales. Pero yo lo presento al Fondo de Cultura, y el Fondo de Cultura me dice que, bueno, le faltaría un poco más de volumen. Entonces me dijo, ¿por qué no haces una integración de tus libros anteriores? Entonces yo, como yo siempre pienso en libros, ¿no? Entonces no pensé que era simplemente poner libro 1, libro 2, libro 3. Entonces rehice la masa de cuentos y encontré que tenía esas tres cosas, ¿no? Una, el barrio, otra era en la ciudad, pero no de libros, porque pasan a veces de uno a otro sitio, y los cuentos del país que recogen mis experiencias que ya habían plasmado en algunos cuentos y otros más a través de, bueno, como digo, de esta etapa en la cual yo estuve viajando por estudios y, lógicamente, teniendo experiencias diversas, ¿no? De personajes, situaciones, de conocimientos, en fin, qué sé yo. Podría contar también algunas anécdotas, ¿no? Pero es eso. Okay. Entonces, y también incorporo ya algunos recuerdos ya personales que tienen que ver con el país, por ejemplo. Porque, bueno, yo nací en Lima, mis padres también son de Lima, pero mi abuela es de Ancash. Y entonces yo, por ejemplo, he ido de 13, 14 años allí a la sierra de donde era originaria. ¿De qué parte de Ancash? De Callejón de Conchuco, de Chacas. De Chacas. Sí. Y claro, hay uno de los cuentos que tiene que ver con esto, porque realmente fue una experiencia. No es que me iba a Huancayo, no es que me iba a Huaraz. Ir a Chacas era ir a caballo durante un día, porque no había carretera. Era cruzar la Cordillera Blanca. Es un pueblo bien lejano. Sí, entonces, y conocer también un mundo que no era pues el de la ciudad andina, era. Entonces, muy joven, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí también tuve experiencias y un acercamiento a la realidad, digamos, del mundo. Entonces, claro, y yo en gran medida soy identificado más por el mundo de barrio, pero he tenido experiencias de otro tipo. Y entonces ahí se vuelcan estas historias, como que también se vuelcan en este libro, ¿no? Es decir, ya no es solamente Lima, es el país en diversos escenarios, qué sé yo, ¿no? Sí, es una amplitud interesante. Roberto, ya entrando a tu libro Composición en Sombras, que es lo que nos ha traído a esta entrevista, hay un aspecto interesante antes de entrar al cuerpo de los cuentos, que es un testimonio al inicio del libro y uno al final. Sí. Que me parecieron muy interesantes, muy importantes también para conocer a la persona de Roberto Reyes Tarazona.
Sin embargo, a mí se me ocurría, de repente estoy equivocado, la idea de que quizás esto es el anuncio de un libro similar tal vez a algo que hizo en su momento Miguel Gutiérrez, en que mezcla el ensayo con el testimonio, ¿no? Me estoy acordando de Celebración de la Novela, por ejemplo. ¿Estos testimonios tienen un poco esta intención inicial? No, no. ¿Cuál sería? A ver, empezamos por el último. Es que el último es un testimonio que surge de un pedido, porque hay un crítico norteamericano, Mark Cox, que escribió una tesis sobre Leopoldo Pérez. Y entonces me pidió que hiciera un testimonio, si tenía, sobre este asunto. Y entonces escribí ese testimonio, ¿no?, personal de lo que se cuenta sobre en ese. Y después en otro, cuando hice el libro de Composición en Sombras, ya había escrito algunas cosas, digamos, puntuales sobre experiencias personales. De repente, pues por la edad uno se pone a pensar un poco lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y se me ocurrió que en vez de hacer un prólogo, o de hacer una introducción, que son los típicos materiales que se utilizan para un libro de crítica, dije, bueno, ¿por qué no pues una reflexión personal sobre cómo entro a la narrativa? Y además también amarra, creo yo, esta visión que yo tenía del libro de manera integral, que es la visión de la violencia y de la visión crítica social de la realidad. Y esto se da en ese texto, creo, en parte, ¿no? Entonces era un poco decir, bueno, de acá han salido algunas cosas, porque de hecho hay situaciones y problemas que han salido de estas experiencias, de reflexiones, en fin, de maneras de ver la realidad, etc. Ahora, eso es lo que uno piensa, pero la realidad pues a veces lo rebasa, ¿no? Hay una crítica, Vanessa Vera, Sí. que ha escrito un texto, bueno, hizo la presentación de mi libro, y ella tiene una visión que me sorprendió, pero bastante coherente. Ella ve en el libro que el hilo conductor no es la violencia, como yo pensaba para mí, ¿no?, cuando se escribí. Ella piensa que es la relación entre el padre y el hijo, entre la autoridad y el que se rebela, y que todos los cuentos, y no sé, es una visión que, bueno, sí, no deja de tener sentido. Válida. A mí me parece que es válida. Pero bueno, entonces yo me di cuenta que es eso, ¿no? Es decir, uno tiene una idea y las cosas van saliendo en la narrativa, por lo menos, de acuerdo a una lógica que a veces no se puede manejar y que, bueno, uno tiene que dejarse llevar. Yo pensaba que era eso. González Vigil, un poco al paso, me dijo que tenía otra interpretación, ni la de Vanessa ni la mía, ¿no? Creo que eran mundos cerrados, en fin, qué sé yo. Tenían una interpretación de lo que era el hilo conductor de los cuentos. Entonces, bueno, eso es, pero el testimonio parte de esta idea, ¿no? O sea, dar algunas pistas un poco de la visión del narrador y del que escribe este libro de cuentos a través de la experiencia, y como digo, sustituyendo, ya que es un libro de creación, un prólogo, que es eso, pero no tengo intenciones de escribir este tipo de trabajo, ¿no?, que también lo tiene Osvaldo, porque tiene un libro inédito, que es eso, ¿no? Ese ensayo, él dice, creación, ensayo y testimonio. Ese es sus dos últimos libros que están inéditos. No lo he pensado así. Sin embargo, sería excelente si hicieras algo así, porque tantos años y la experiencia y la calidad de tu trabajo sería ganancioso para tus lectores. Bueno, yo he pensado, como creo, quizás pues, como digo, por la edad, uno se pone a reflexionar sobre lo que ha hecho y lo que no ha hecho, lo que está bien y lo que está mal, lo que se equivocó y lo que acertó, que sí he pensado escribir algunas cosas, digamos, ya a nivel testimonial, pero testimonial así directamente, ¿no? Por ejemplo, yo espero el próximo año terminar un libro sobre narración, en sentido de, yo a lo largo de estos años he escrito artículos sobre Miguel, sobre Osvaldo, sobre Augusto, en fin. Me falta
algunos, ¿no? He escrito también sobre Murillo, sobre Gregorio. Y tengo algunas cosas que he escrito sobre narración, ¿no? No sé si has visto la crónica que se publicó la primera, ahí está una posición sobre las crónicas mía, otra sobre grupo, el proyecto Narración que me pidió hace poco Fernando Pérez. Entonces, sí, entonces he pensado, porque es un poco difícil también hacer mi testimonio de narración, pero testimonio es testimonio, o sea, no tengo la intención de mezclar eso. Ahora, es inevitable pues que si uno ha escrito creación, literatura, lo haga en términos objetivos totalmente, ¿no? De repente ahí interviene mucho una carga subjetiva y personal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es que es inevitable y sobre todo a veces por ahí aparece pues la formación, ¿no? Del sociólogo. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando sociología, pues había dicho, ¿no? Cuando me pongo a escribir cuentos me olvido, yo no soy sociólogo para nada, no tengo nada que ver en este asunto, qué sé yo, ¿no? Y al revés, entonces cuando había que hacer trabajo sociológico y la literatura a un lado, ¿no? Pero una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que hace. Entonces me acuerdo que yo hice un trabajo sobre barriadas y me fui a entrevistar gente, qué sé yo, ¿no? Y el profesor me dice, Roberto me dice, está bien tu trabajo, pero es sociología, pues, ¿no? Es literatura. Y yo pensaba que había hecho lo más imparcial posible, ¿no? Y al revés, o sea, cuando yo escribo, digamos, creación, me quiero despojar del sociólogo y alguien me dice, oye, no puedes evitarlo, ¿no? Ahí se mete. Y entonces yo digo, caramba, ya, tengo que aceptar nomás, o sea, es lo que es, pues, ¿no? Y sale lo que sale, porque es difícil hacer esa separación tan tajante. Entonces, claro, si hago testimonio, si voy a escribir sobre un momento, por más objetivo que quiera hacer, es inevitable que entre pues esa parte creativa, ¿no? Por supuesto. Pero no como una intención, que creo que sí la hizo Miguel y la ha hecho Waldo, ¿no? Roberto, en el conjunto de tus cuentos, ya me has dado tú, me has contado cuál fue tu concepción o tu visión o tu intención inicial, ¿no? Que sean una suerte de cuentos de la violencia, creo que me has dicho. Y también has mencionado que otros lectores han encontrado otras aristas. Y yo también encuentro otra cosa, yo encuentro una suerte de, en la mayoría, no en todos los cuentos, una especie de, bueno, algunos contados en tercera persona, otros en primera persona, pero siempre encuentro como que hay una paridad o dos, un personaje principal, un protagonista o héroe y siempre un antihéroe ahí, o no de repente en función de antihéroe, sino de acompañante o de complemento del protagonista, que ocurre casi en todos los cuentos, es lo que yo he ido observando, ¿no? O sea, que la historia se mueve alrededor, por lo general, de dos, ¿no? Uno que va acompañando a la sierra a hacer algún trámite. Un contrapunto. Exactamente, ¿no? No sé si te has fijado en ello. ¿Realmente esta visión tú crees que sea certera? No sé, ¿qué es lo que tú...? Bueno, no te podría decir, o sea, no lo he pensado así, o sea, en mi digamos, intención de composición no lo he hecho deliberadamente. Quizás pues haya visto la necesidad de hacer este contrapunto, pero o sea, que eso sea algo que lo haya tenido consciente y que quiera trabajarlo, no, bueno, no. Lo único nomás es que a través del tiempo y a través de los talleres y en fin de estas cosas, lo que he aprendido es que tiene que haber muy pocos personajes en un cuento, no puede ser algo muy amplio y entonces lo mínimo que puede haber, salvo que uno haga pues literatura introspectiva y piense solamente en un personaje que está reflexionando y en fin, si estamos hablando de acciones, de hechos que transcurren en el entorno inmediato, pues tiene que haber por lo menos otros protagonistas, por lo menos uno. Y ese uno sirve pues para contrastar, ¿no? O sea, eso es una cuestión de repente práctica, que no me lo he puesto a pensar, simplemente
ha surgido la necesidad probablemente de los relatos, ¿no? Es decir, el diálogo o el hecho de, digamos, de contrastar visiones, que creo que es eso, o sea, no son, Yo creo que es eso. no son personajes que están en la misma línea, sino digamos que tienen diferentes visiones, que es un poco lo que creo que me dijo Gonzalo Vigil, ¿no? Claro. Que hay ahí siempre esta pugna, estas situaciones de tensión, ¿no? Que finalmente tampoco terminan en un final redondo, sino un final abierto, que es un poco característica, ¿no? Sí. De los cuentos. Lo cual me parece acertado, ¿no? Bien, y tú ya casi, ya para finalizar esta conversación, ¿sueles seguir el proceso de la narrativa en el Perú? ¿Qué te parece lo que se está haciendo últimamente? Ahí se habla de la autoficción, que bueno, que no es una novedad, pero se está publicando mucho este tipo de trabajo, tanto en novela, no sé si en cuento, pero más que nada en novela. ¿Qué opinas del proceso actual de la narrativa en el Perú? Bueno, tengo que hacer una autocrítica. Digamos, hasta hace, qué sé yo, pues 15, 20 años yo seguía y prácticamente leía casi todo lo que salía. Estaba al día. Pero hace tiempo que he dejado de leer, por razón de trabajo, por, en fin, tiempo, en fin, y también por la cantidad de cosas que salen ahora. Yo no podría estar leyendo, tú me dedicaría a leer todas las cosas que salen y no tengo el tiempo y además también quizás pues uno con el tiempo comienza a ser más selectivo, Sí, pues. y entonces ya o sea, no estoy buscando qué está saliendo, no, un poco al tanto y la verdad que estoy leyendo poco lo que sale recientemente. No dejo de leer, pero es poco. Eh, y digamos, lo que me dices tú de la autoficción, que como bien dices, es una manera, digamos, de decir, enfatizar algo que en otra realidad pues hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y que no lo veo como una novedad, ¿no? Simplemente que es un momento en el cual algunos libros pues tienen una aceptación y quizás pues haya una, ¿cómo decir? Una búsqueda consciente o inconsciente, personal y colectiva, de rescate a través de la memoria de hechos y situaciones que no se han todavía depurado, no se han decantado, no se han, digamos, visto por otros medios. Aquí yo creo que entra en gran medida esta discusión que hay sobre los hechos que no se han querido ver, que no se quieren ver por dolorosos, por traumáticos, y que la sociedad en conjunto pues durante un tiempo estaba cerrada. Estamos hablando de los años 90, que después se ha abierto de una manera, quizá en gran medida, como tema, porque se ha abierto en los primeros años del siglo XXI, y bueno, se presenta, se plasma, y el mercado tiene aceptación, la gente tiene aceptación, pero hay situaciones que están ahí, que no se quieren ver en muchos casos oficialmente. Y entonces creo yo que la respuesta individual de algunos, conscientes, repito, o inconscientemente, es, digamos, sacar este pasado, estas cuestiones que todavía pues nos atormentan de alguna manera sin que nos propongamos, y obviamente están saliendo estos resultados que nos muestran versiones, digamos, descarnadas de lo que ha ocurrido, de hechos traumatizantes a veces y de cosas que van más allá de este esquema, ¿no? Que se implantó en cierto momento, ¿no? Escribir en los años 90 sobre, digamos, los aspectos de la guerra interna o de Sendero, pues había el peligro que podía ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se utiliza ese término? Apología del terrorismo. Entonces ahí había cierto recelo, ¿no? Yo recuerdo que con esta novela de
de Abuelo de la Arpía, que en realidad no toca el tema centralmente de la época de Senderos, sino como trasfondo, por los apagones, qué sé yo. Lo llevé a un editor y el editor tuvo la franqueza de decirme, mira, Roberto, me dijo, "Pues, está bien la novela, pero ese tema ahora no te lo voy a publicar, no se vende, no puedo". Entonces, Por temor. por temor o porque tenía recelo de que eso pudiera crear algún problema. Y digo, a pesar de que no es el tema central, ¿no? Pero si era eso. ¿Crees tú que el tema todavía falta desarrollar entonces? Sí, indudablemente que hay, repito, muchas historias y es difícil, digamos, sacar y poner ante los ojos de los demás, pues, cuestiones muy dolorosas que han ocurrido, ¿no? O en otro extremo vergonzosas, que también, por supuesto, ¿no? Que gente que ha hecho por las circunstancias o por la razón, por temor o por lo que fuera, cosas que realmente vistas fríamente pues son repudiables, ¿no? Entonces, y eso se ha echado tierra encima y entonces los narradores cuando digamos realmente quieren sacar estas cosas de su consciente o de su infancia o de lo que ha visto o de su familia, porque también ocurre, es muy difícil, es muy difícil. Entonces yo creo que hay mucho todavía ahí, ¿no? Y bueno, y en la novela que en principio de la entrevista nos has anunciado que viene, quizá encontremos algo de ello. No, porque es una novela de los años 30, 32. Bueno, sí, me estás contando que era una novela Ahora, histórica. que tiene, digamos, hechos históricos, sí, que tienen que ver con cuestiones, digamos, que no están normalmente en la superficie, sino, en fin, es una visión de dentro. Porque hay, por ejemplo, mira, es una novela de un miembro del Partido Comunista. Y es difícil, bueno, yo lo pongo ahí en ficción, que un miembro del Partido Comunista que ha ocurrido y que ha entregado su vida, y qué sé yo, y diga, hemos sido sectarios. Eso, mira, en la ficción de repente funciona, pero yo creo que eso es difícil. Entonces, habiendo pasado 50, 60 años, 70 años, digamos, ha quedado. Porque creo yo que ha habido sectarismo, que no se ha sacado a flote y no se ha mostrado tal cual, y no se han visto los errores, o sea, no hay autocrítica. Sí, ¿Cierto? Entonces, pero es difícil decir, digamos, a alguien, yo fui sectario e hice esto. No se ha hecho. Y estamos hablando de cosas que han ocurrido no en los 80, mucho antes, ¿no es cierto? Y de ambos lados, ¿no? Entonces, y excesos, digamos, personales. Entonces, lamentablemente, pues, la historia oficial trata de enterrar o dejar de lado todas estas cosas, digamos, que son el precio que se paga, ¿no? Ante las situaciones que se van ocurriendo. Los novelistas, si es que lo han vivido, si es que lo han tenido, pues podrán sacar en algunos casos, si es que les interesa, y quienes no quieren saber nada de ciertas cosas que han visto, que han sido testigos o que también han hecho, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno. Entonces, siempre hay, creo yo, mucho material de esto, en nuestro país, sobre todo por lo dramático, lo conflictivo, por las situaciones extremas que hemos vivido, ¿no? De hace décadas, no de ahora. Y esa es la historia de nuestro país, ¿no? Bien, Roberto, te agradecemos los minutos para Libros Peruanos y esperamos pues tu próxima novela que llegue pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes.